Bienvenidos a Zoom Político, un programa serio y a la vena, con la conducción de Manuel Bernales Alvarado y Elmer Barrio de Mendoza. Zoom Político. Buenas noches, estamos hoy en el programa número 34 de Zoom Político con Manuel Bernales y Elmer Barrio de Mendoza, que soy yo. Hoy día tenemos diversos asuntos que tratar y tenemos un invitado especial para hablar de la propuesta de plan de seguridad que ha hecho el gobierno de José Gerí, que no sabemos ya cuánto va a durar. Entonces, comenzamos intercambiando opiniones con Manolo, a quien le voy a pedir que nos presente un poco el panorama en que se mueve la circunstancia actual del Perú. Bueno, de una manera casi telegráfica, quisiera decir dos aspectos que se están cruzando hoy día y en toda la semana y todos estos días, pero particularmente hoy día, que es el asunto del presidente de la República, encargado o transitorio, después pues, lo que conversamos antes, que yo te pido que lo repita también para los que nos escuchan, me parece importante, y la intervención de la Embajada de los Estados Unidos, vamos a decir del gobierno de los Estados Unidos, porque puede ser a través del embajador, puede ser a través de el canciller o secretario de Exteriores o del Comando Sur, en fin, distintos medios de acción que cuenta el gobierno estadounidense, que cualquier gobierno, ¿verdad? Pero no es solamente el embajador es lo visible. Entonces, ¿qué ocurre? Que se ha llegado a un nivel de saturación. La gente no soporta, y a mí particularmente me da asco referirme a este presidente de la República. Sinceramente, no tengo términos de análisis. Me parece que una persona que resulta en ese encargo y que no empezó mal, lo reflejaban también las encuestas, aunque ya sabemos que las encuestas son sumamente discutibles, pero había un ambiente favorable. Y muy rápidamente ha dejado de ser quien empezó a ser en un momento determinado para revelarse francamente como una persona indigna en sí misma, de poca dignidad, pero sobre todo indigna de representar al país, no solamente ejercer una función, sino de representar al país. Y la forma visible que todos hemos participado en eso, todos lo hemos visto, de la intervención estadounidense en este proceso interno peruano, es el cambio de menú del chifa a la hamburguesa. Hay algunos articulistas, como un señor de apellido Jara, creo que es Humberto Jara, que ha escrito un larguísimo artículo que yo personalmente no sería capaz de escribir en ese estilo. Mi estilo es mucho más concreto, pero además con bastantes suposiciones, aristas y cosas que no tienen mucho... Bueno, no te olvides que Humberto Jara fue productor de la revista dominical en América Televisión, cuando Montesinos era el poder, y hay incluso una escena donde Montesinos aparece detrás de cámaras, cuando el programa lo conducía Nicolás Lúcar, ¿no? Que ahora se las pega de caviar. Y no te olvides que fue detenido Humberto Jara cuando entrevistaba a Santiago Martín Rivas, el jefe del Grupo Colina, clandestinamente. Claro, después fue liberado, algún argumento tuvo o algún poder tuvo. Pero no hay que olvidarse de esas cosas. La historia te ofrece siempre datos que pueden ayudar a entender por qué escribes lo que escribes, cómo lo escribes y qué compromisos tienes, ¿no? Pero yo lo mencioné porque me sorprendió en esta semana encontrar una calurosa acogida
en dos grupos de chats, en dos chats, con dos grupos distintos, con algunas personas representativas del mundito de la católica, de San Marcos, de ingeniería, profesionales jóvenes, varones, mujeres, consultores, en parte un grupo, digamos, demócrata, en parte un grupo que se le llama caviar. A mí no me gusta esa palabra, creo que a ti tampoco, pero es la que se usa, ¿verdad? Es la que se usa en Francia, o sea, desde el principio. O sea, así es. Claro. Pero yo acá prefiero llamarle espumante y huevera de pescado. O izquierda, como le dicen en Chile. En Chile, o para no hablar de chiriucho y chicha. Pero o eso red ya. set, como le dicen en alguna otra parte. Bueno, esta persona, entre las cuales tenemos amigos, yo al menos tengo varios amigos, ahí han dado mucha importancia a ese artículo, han gozado con ese artículo. Y lo mismo en otro grupo de jóvenes profesionales de ciencias sociales, de San Marcos, de la UNI y de otros lados. Y a mí me sorprendió, porque eso choca con, por lo menos, mi manera de ver las cosas, en el sentido de que si hay una sustancia principal, un tema principal que es sustancioso y evidente, no hay para qué echarle un montón de flores, de argumentos, de relaciones con A, con B, otra cosa, bien redactadas, pero que no son relevantes y son poco pertinentes. Pero vuelvo a lo que decíamos, ¿no? En esta semana se cruza el factor interno. La gente no soporta más, y el factor externo, los intereses estadounidenses, que entran con un mensaje muy claro a través de una figura muy sencilla, que es la figura del cambio de menú. La pregunta es, ¿qué ha tenido más peso? Hace un momento conversábamos esto antes de entrar al programa. Yo no sé decir qué es lo que ha tenido más peso, pero hay algunos factores que son precipitantes y otros factores son factores causales. Es muy raro que exista un solo factor precipitante como que exista un solo factor causal. La pregunta que tenemos que hacernos es si lo que viene puede ser igual o más peor, como decíamos antes. Te dejo la reflexión. Bueno, nada, yo al respecto quiero decir que efectivamente estamos en un contexto internacional geopolítico en el que el Perú está haciendo una especie de trofeo de guerra. Por un lado está la presencia de la inversión china, por otro lado el intento de Ocitran de querer fiscalizar el puerto de Chancay, cuando el puerto de Chancay, a diferencia de otras concesiones portuarias, es una inversión estrictamente privada que privados peruanos les vendieron a COSCO Shipping, una empresa privada china. No tiene la mayoría absoluta de acciones, tiene una mayoría de 51%. O sea, así es, claro. Pero el hecho es que siempre fue privado, o sea, no es que ahora sea privado o que los chinos no lo permitan, sino que desde el principio fue privado, fue una iniciativa privada que obtuvo la autorización de la Autoridad Nacional Portuaria y donde la inversión ha sido totalmente de privados. La que hicieron primero los peruanos, a donde se incluyó después el grupo Volcan, y ahora los vendió Volcan, tuvieron sus desacuerdos. No, decidieron vender finalmente, ¿no? Ese es el hecho. Y compró COSCO Shipping, que es una empresa que no es cualquier cosa en el mundo. Controla la mitad de los 14 puertos más importantes del mundo. La mitad. Son 14 puertos importantísimos. Y de los navíos. Y 7 los controla los chinos y particularmente COSCO Shipping, ¿no? Todo esto es un escenario en el cual llega Bernie Navarro, el nuevo embajador. Pero espérate un ratito. Ya, dime. Un ratito. Pero ese contrato se enmarca en la Constitución, en el capítulo económico que privilegia y fortalece el libre comercio y la inversión libre. ¿Sí o no? ¿Cómo es eso? Claro. Ok, sí. Entonces estamos en una circunstancia en que
algo se ha invertido por parte de China o de cualquier otra. En este caso es una empresa importante china, que además es una empresa controlada por una sección especial del aparato del Estado, del gobierno central de la República Popular China, en la cual hay una preeminencia de miembros calificados del Partido Comunista en los directorios y en la cadena de gestión de esto. Pero entonces, esa es una inversión privada de un Estado con un régimen distinto al peruano, pero que aprovecha las circunstancias. Este es un asunto que no va a variar, salvo que haya un cambio de constitución, y el carácter retroactivo, ¿dónde queda? No, claro, o sea, no puede variar porque no hay retroactividad en estos temas. La ley no es retroactiva, es un principio universal, salvo cuando sea benigna en temas de derecho penal y derecho laboral. Solo en esos casos hay retroactividad. Ni siquiera en derechos humanos, o a veces no, también. En derechos humanos tampoco, pues justamente es uno de los temas en debate, si es posible la persecución por delitos de lesa humanidad antes de que el Perú suscribiera. Efectivamente, es claro, otro tema ahorita vigente. Ese es un tema que en el Perú en este momento está resuelto. Puede cambiar eso vía eventualmente algún recurso ante el Tribunal Constitucional o una modificación en el Congreso ajustándose a la persecución establecida a nivel internacional de los delitos de lesa humanidad. Pero hoy está resuelto en el Perú, ¿no? Lo que quiere decir, amigos, lo que yo estoy entendiendo, me corrige si entiendo mal, No sé. es lo siguiente: no es un tema jurídico, es un tema estrictamente político que obedece a los intereses del gobierno estadounidense. Ah, sí, claro. Y eso tiene que verse vis a vis los intereses de la República del Perú, que tiene un aspecto jurídico y un aspecto político. Pero este es un asunto que está sobre la mesa y que es una papa caliente. No solamente duda. para estos interinos, sino para lo que viene después. Son 3 años más del presidente Trump, y pueden ser 4 u otros. Y por otro lado, un régimen que tiene mucho mayor estabilidad y capacidad de movimiento, que es el régimen de la República Popular China. Con una cosa que también conversábamos hace un rato atrás, y es que no es que Estados Unidos está antes que China. Estados Unidos es el 3.º o 4.º inversionista en el Perú hoy día. El asunto es que China ya entró económicamente, jurídicamente, amparado por el régimen jurídico de propiedad privada, y eso es que tienen que ver ahora las consecuencias de eso. Y en segundo lugar, Estados Unidos trata de regresar de acuerdo a sus intereses. Nuestra pregunta es: ¿cómo se van a gestionar y manejar estas cosas de acuerdo a los intereses del Perú, que tiene que ser dentro de una ley nativa e internacional, ¿no? Mira que lo que has dicho es clave cuando hablas de los intereses de la República Peruana. La pregunta es: ¿cuáles son los intereses estructurados? Porque Dale. ¿no? De la República Peruana. El Perú lamentablemente carece de una política exterior e incluso de ciertas políticas públicas fundamentales para tener una capacidad de diálogo trilateral con 2 potencias mundiales, Estados Unidos y China. Es más, la inversión comprometida por Estados Unidos en la nueva base naval en el Callao demuestra su afán de presencia militar en el Perú. A esto hay que agregar que un aliado histórico de los norteamericanos, como es Corea, tiene otro tipo de presencia en la producción de naves, no solamente terrestres, marítimas, aviación, eventualmente aéreas, y también la compra de los aviones para fortalecer las capacidades de la Fuerza Aérea Peruana. Todo eso está en juego. Una compra, además, dicho sea de paso, deberíamos en algún momento invitar a alguien y conversar a fondo este tema mal planteada, porque a propósito de los incendios que hay en la Amazonía, yo me pregunto cuántos aviones
de apague incendios, de bomberos tiene la Fuerza Aérea o cuántos tienen los bomberos, ya sabemos que no tienen ninguno. Sí. Y esos son temas que tienen que ver con la adquisición de medios para la defensa externa y para la seguridad de la población y el territorio. Permíteme que cierre el paréntesis para volver al tema principal. Sí, claro. Y quiero añadir una cosa. Hay un dato, amigos, que ustedes tienen que compartir con nosotros. Mira, dentro de las inversiones no chinas en el Perú, solo el Grupo México, que son empresas, la Sauter y otras inversiones que tiene, solo el Grupo México tiene casi el mismo monto de inversión que los Estados Unidos. Solo una empresa. Entonces hay una desproporción en este aspecto y esta intervención estadounidense, esta aproximación estadounidense, como se le quiera decir en términos diplomáticos o eufemísticos, o esta presión, como dirían algunos, tiene que ver con cosas también muy concretas que no solamente juegan en el presente del país, sino en el futuro del país, porque hay otras inversiones de agentes de la República Popular China que trabajan con el régimen también dentro de China y fuera de China, con un régimen privado pero controlado por el Estado, un régimen de gestión privada, que va a seguir presente. Energía, minería, por ejemplo, la mina Río Blanco, que se llama ahora y que antes se llamaba Majas, ¿verdad? Es una mina de propiedad china. No, sí, la presencia de China en minería es muy alta, ¿no? Y está en la mera frontera con el Ecuador. Eso no es moco de pavo, como dirían los viejos, ¿no? Entonces, son cuestiones que hay que tener mucha información seria y bien segura sobre el tema para poder ir abordando los problemas que van a venir, porque van a venir de todas maneras. Esos problemas se van a presentar. Y para mí, esencialmente, siendo un problema político, viene a ser un problema que va a entrar en la agenda de discusión de soberanía, autonomía o independencia. Eso me parece clarísimo. A mí no me cabe duda, más aún con el nombramiento de Bernie Navarro como embajador de Estados Unidos y la manera como ingresaba al país, como decíamos también en otros tiempos, con la pata en alto, ¿no? Diciendo que va a cambiarse el chifa por la hamburguesa, en resumen. Y que ha llegado para poner orden con las políticas externas del gobierno norteamericano y de Trump, que yo tampoco sé cuánto duren, ¿no? La cierta desventaja que tiene Estados Unidos es su régimen electoral democrático, que claro, que nos pone ahora una elección de medio término y nos pone después un cambio de gobierno en el que Trump no puede postular, porque él ya cumple sus 2 periodos y se acabó la historia. Lo intentó en algún momento, pero no le funcionó. Y hay una disputa aparente entre J.D. Vance, el vicepresidente de Trump, y Marco Rubio por la sucesión. Mientras crece la oposición también en Estados Unidos por las acciones básicamente del ICE contra los migrantes, que se ha traducido ya lamentablemente en 2 muertes de ciudadanos norteamericanos por los excesos que se han producido. Maltratos, excesos, que además no están amparados por la ley estadounidense. En absoluto, ¿no? Y eso es muy claro. un tema que está debatiéndose ahora en el Congreso americano. Ahora, otro tema que me parece bien importante es que cuando la Organización Mundial de Comercio acepta el ingreso de China a principios de este siglo, China se compromete a respetar los términos de libre mercado a nivel internacional en todas sus actuaciones. Y resulta que lo hace muy aplicadito, o sea, los chinos a efectos del exterior comercian con políticas totalmente liberales, no aplican altos aranceles, la inversión viene por cuerda separada a través de empresas, pero claro, como tú has señalado, el régimen chino es un régimen de partido único
que quizás se corresponda con la cultura china histórica del imperio chino, pero definitivamente es diferente. Así y que es. en el Perú ha logrado asentar algunas trincheras definitivamente económicas que le dan algunas ventajas, porque resulta que el que ahora pone aranceles, el que ahora amenaza, el que ahora dice que no pueden entrar productos de tal procedencia o lo que fuera, es curiosamente el líder, entre comillas, o lo que era el líder del libre comercio. Se han invertido los papeles. O sea, ahora China es el liberal a efectos del mundo y Estados Unidos es el intervencionista, ¿no? A efecto del comercio. Y hay que ver además en esta presencia de este periodo estadounidense que fundamentalmente está centrada en las compras que el Perú tiene que hacerle a Estados Unidos. No tanto en cuanto, porque no hay montos a la vista, de lo que puede invertir o se ofrece invertir al estilo, comparativamente hablando como los chinos, en litio, en agua, en gestión de residuos sólidos, en protección de la Amazonía o en cuanta cosa. No, es simplemente comprar los productos que tienen que ver con el complejo industrial militar estadounidense, que es un complejo muy grande y que tiene ramificaciones en industrias y bienes y servicios que no son estrictamente militares. Ahora, a mí me surge una pregunta que me gustaría tu comentario o que lo dejásemos para después, como gustes, y es: ¿hay una diferencia de naturaleza sustantiva entre la expresión de los intereses estadounidenses con los gobiernos republicanos anteriores a Trump, o no existe esa diferencia sustantiva? O lo que se llama el Estado profundo no es solamente de los demócratas woke, sino que es un Estado profundo de los financistas, es un Estado profundo del complejo industrial militar, de los aparatos de Estado, que están tanto en el sector demócrata como en el sector republicano. Y que entonces, pregunta, ¿habría una diferencia sustantiva de lo que se entiende, de lo que ellos entienden por el interés de la nación, el interés de los Estados Unidos, entre demócratas y republicanos? ¿Por qué hago la pregunta para terminar? Porque hay gente que está añorando hoy día en los periódicos, en los artículos, que regrese la versión woke y la versión demócrata, porque es mejor. Bueno, yo nunca he creído que haya una gran diferencia entre demócratas y republicanos. Recuerda que Lincoln era republicano y podemos recordar por ejemplo, Truman, que era demócrata, como presidentes, uno que abolió la esclavitud y el otro que lanzó la bomba atómica, ¿no? Entonces, creo que eso no existe. Existe sí un sentido de nación en Estados Unidos, de nación federal, pero de nación orgullosa de una historia breve, que se comporta más o menos de manera similar. Ahora bien, me atreveré a decir una sola cosa al respecto. Las políticas de demócratas y republicanos son políticas con diferencias formales, a veces importantes. Una es justamente lo que tú has mencionado, la cultura woke, ¿no? Que ha marcado la Agenda 2030, o sea, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Que dicho sea de paso, han sido suscritos y enarbolados por la República Popular China. Sí, por supuesto. Los chinos no se pierden ni una. O sea, en este momento están actuando con bastante inteligencia, sin duda, ¿no? Ahora, creo que Trump ha venido a ser disruptivo. Yo lo diferenciaría de los anteriores gobiernos republicanos también. También, ¿no? Sí. Porque es un personaje que ha alterado un poco los términos de lo que se llama, creo que bien llamado, Estado profundo, ¿no? El Estado profundo es una especie de funcionamiento operativo de la gran empresa, el mundo financiero, el Big Pharma y todas estas cosas que le dan a Estados Unidos un poder real en el mundo y que ahora estamos viendo, por ejemplo,
en la OTAN con el tema militar. La OTAN no existe sin Estados Unidos. Así o sea, es. todo era una pantalla. Creíamos que los europeos decidieron enfrentarse a Rusia con motivo de la invasión de Ucrania con el respaldo de Biden, y resulta ser que cuando Trump les quita el cuerpo se dan cuenta de su realidad trágica y casi pordiosera en materia militar. Entonces, hay un asunto ahí que vale la pena mirar. Ahora bien, el tema tecnológico es otro tema del que yo no sé casi nada, pero sí sé que los chinos han progresado tecnológicamente de un modo casi sobrenatural en los últimos años, ¿no? Sin entrar a ese campo, a esa dimensión, en educación ya se ven los resultados, ¿no? Educación básica, técnica, de investigación. Ahora las universidades chinas están compitiendo en los mejores puestos del mundo. En comparación a la situación precaria que algunas importantes universidades están pasando en los Estados Unidos y en otros estados también en Europa. Yo creo que hemos tocado distintas facetas de un tema que tiene aspectos internos y aspectos externos, factores precipitantes y factores permanentes, a lo cual invitamos a seguir con atención estos factores para no exagerar alguno de ellos, no caer en localismos, ¿no? Así es. En cuestiones de chifa solamente, sino ver las cosas que están de fondo, y las cosas que están de fondo verlas en la dimensión jurídica interna del Perú y la relación internacional jurídica y al mismo tiempo lo político y económico. Pasaríamos entonces ahora a una pausa. Vamos a una pausa primero. Porque ya está nuestro invitado, el general, para iniciar la entrevista con Gastón. Entonces, una pausa. Estamos presentando Zoom Político. RCR, la red que comunica al Perú, llevando la información a rincones más alejados del país. RCR, la red que comunica y une al Perú. El dengue se caracteriza por fiebre, dolor en los huesos y dolor de cabeza, dolores en las articulaciones, pérdida del apetito y dolor detrás de los ojos. Hay unos síntomas que son de alarma, como decaimiento mayor, permanencia de la fiebre, sangrado en las encías, en la orina, moretones en la piel y dolor abdominal persistente. No se automedique, acuda de inmediato al médico para que reciba la atención necesaria. Las complicaciones y el riesgo de muerte son prevenibles si se tratan a tiempo. Te lo recomienda RCR, Red de Comunicación Regional. La red que comunica y une al Perú. La Derrama Magisterial te aconseja: mantén siempre una buena cultura de pago. Cancelando a tiempo tu crédito obtendrás un récord de pagos impecable. Todas las entidades bancarias saben qué tan responsable eres con tus pagos de servicios como luz, agua, teléfono, tus tarjetas de crédito, préstamos y más. No te retrases en tus pagos, así evitarás pasar a la central de riesgos y afectar tu historial crediticio, pagar penalidades, que los intereses de tu deuda se incrementen. No te endeudes por montos superiores al 50% de tus ingresos mensuales. Esa es una razón frecuente del incumplimiento de pago. Evalúa siempre tu capacidad de pago. ¿Qué ventajas tendrás si realizas tus pagos a tiempo? Tendrás un buen historial crediticio. Podrás solicitar un nuevo préstamo en cualquier entidad financiera, con condiciones favorables para comprar una vivienda o un vehículo, por ejemplo. Podrás obtener mayores montos y un plazo adecuado a tus posibilidades de pago. Obtendrás mejores tasas de interés. Ten en cuenta tu fecha de pago y vencimiento a través de recordatorios. Lleva un cronograma o una agenda con el calendario de todos tus pagos y ponlo a la vista. Aplica y fomenta la cultura de pago y serás siempre sujeto de crédito. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Estamos presentando Zoom Político. Muy bien, amigos, damos la bienvenida. Creo que estoy hablando un poco fuerte. ¿Está bien? Gracias. Damos la bienvenida
al general de la Policía Nacional, Gastón Rodríguez, que muy amablemente ha aceptado venir a conversar con nosotros sobre el tema del día en su debido contexto. Yo solamente quiero añadir que la amistad que me une a él y a su familia es ya de varios años, y en cuanto a la presentación profesional, que ha seguido la línea de su papá. Su papá Carlos fue el último comandante general en el periodo de la Guardia Civil del Perú, y Gastón se graduó con honores, recibiendo la espada de su padre. Quiero añadir solamente una cosa, y es que a diferencia de muchos otros profesionales y de muchos, sobre todo los políticos y de algunos que están en el mundo comercial o empresarial, muy movido, pero que no tienen tradición, nuestro invitado de hoy ha estudiado por lo menos 40 años seguidos su profesión, y en esa profesión, que es de policía, gradualmente van estudiando temas más complejos hasta que finalmente se abocan a temas de política interna de la República, no solamente policiales, sino económicos, sociales, y en muchos casos tienen una importante dedicación a temas de política exterior, porque hay una dimensión de política exterior que también, en la cual también concurre la Policía Nacional. Dicho esto, yo quiero presentarte, Gastón, nuevamente. Creo que ya se conocen. Ya nos conocemos. Ya se conocen a Elmer, para que te haga la introducción más directa sobre el tema y luego tú nos compartas tus reflexiones sobre el particular. Muchas gracias. Gastón, ¿cómo estás? Manolo. Un placer. Quería, preguntarte lo que creo que todo el mundo quiere preguntar. ¿Qué salió? ¿Cómo fue el parto de este Plan Nacional de Seguridad tantas veces postergado, tantas veces anunciado, y que aparentemente no sería tan notable como se dijo que iba a ser? Tú eres un experto en el tema de seguridad, y tu comentario para nosotros va a ser no solamente una guía, sino que va a permitir que nuestra audiencia tenga una noción más certera de lo que debería hacerse en el Perú. Adelante, por favor. Muchas gracias. Fíjense, yo siempre, cuando se refieren a los temas de planes de seguridad, me permito hacer una remembranza de cuántos planes tenemos hasta el momento en vigencia. Tenemos el plan de lucha contra la criminalidad al 2030, tenemos el plan de lucha contra la trata de personas, tenemos el plan de lucha contra las drogas, tenemos el plan Perú Seguro, y es decir, hay una infinidad de planes. ¿Cuál es el problema de estos planes? De que unos son regentados por el Ministerio del Interior, otros por la Presidencia del Consejo de Ministros, el de trata de personas, por ejemplo, por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Entonces, lo que se presenta en nuestro país es una serie de cabezas, ¿no?, dirigiendo sus propios planeamientos, y nos hace ver como un Estado desorganizado combatiendo al crimen organizado, ¿no? Lo que suena a una contradicción, pero ¿qué es lo que realmente sucede? Y la presentación de este Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, que ha sido, como bien lo mencionabas, dilatado, trae un acopio de muchos de estos planes que ya están vigentes, y le añade algunas situaciones nuevas de acuerdo a la coyuntura, como por ejemplo que la línea base de acción sea, en forma preliminar, el plan Bratton, que fue concebido en la época del alcalde Andrade, y que era un plan eminentemente preventivo,
que trataba de regenerar el contexto social partiendo de la prevención de los delitos menores para evitar que estos se vuelvan delitos mayores. Ahí es muy conocida el tema de la ventana rota, ¿no? Que es colocar un vehículo en un barrio residencial y otro vehículo en las mismas condiciones en un barrio, digamos, marginal, con una ventana rota y ver cómo el comportamiento del barrio marginal es inmediato en cuanto a la canibalización del vehículo, mientras que en el barrio que es, digamos, de clase alta, que en este caso fue el Bronx y otro barrio importante en Nueva York, igual cuando se hace la rotura de la ventana en el barrio supuestamente aristocrático, también se produce la canibalización, lo que te da una sensación de que cuando hay la oportunidad, ¿no? La ocasión hace al ladrón, ¿no? Y hay un comportamiento similar a pesar de los estratos sociales diferentes. Pero bueno, retrotrayendo esta experiencia al modelo peruano, lo que se trata de hacer aquí es generar esa prevención de espacios públicos, que es un concepto que además ya está definido en lo que es el concepto de seguridad ciudadana, ¿no? Que habla de recuperación de espacios públicos para el deleite de la ciudadanía, ¿no? La prevención de los delitos y faltas y la contribución a la prevención de estos delitos en colaboración con la Policía Nacional. Entonces, el plan Bratton es un plan eminentemente preventivo. Puede ser empleado como un factor contributivo, quizás, a este nuevo plan, pero no es un plan que, digamos, el plan Bratton, que tenga que entrar en acción inmediatamente ahora, puesto que ya la criminalidad organizada ha traspasado de lejos esa fase preventiva que se aplica en este planeamiento. Algo importante que vengo sosteniendo yo en diferentes programas de televisión y políticos es que la base para combatir la criminalidad no está solamente en estructuras doctrinarias ni en planificaciones de escritorio, en donde con muy buena intención se mencionan una serie de acciones en tiempos prudentes, como acciones inmediatas, acciones de mediano plazo y acciones de largo plazo, ¿no? En donde se habla de una primera fase en este planeamiento de consolidación, que es obviamente referido a el ataque frontal a las zonas o áreas críticas o a los distritos críticos, colocando personal policial de prevención, de inteligencia, de investigación criminal, a fin de que el mapa del delito de estas jurisdicciones sea permanentemente monitoreado, ¿no? Por un comité que se forma a raíz de este plan y que deberá impulsar operaciones y acciones destinadas a minimizar la situación delictiva en esa jurisdicción, en ese distrito o el que sea focalizado por medio de esta comisión. Pero yo voy planificando, les decía lo siguiente, y voy presentando en los diferentes medios, que hay un principio, y seguramente Manolo se acordará en su paso por el Centro de Altos Estudios Nacionales, con doctrina militar también, hay un principio del Estado Mayor, que además el Estado Mayor es importantísimo porque es el que genera las estructuras de todas las empresas, ¿no? El famoso PIOL, personal, instrucción, operaciones, logística, son parte de la estructura de todas las empresas. Por eso decimos que el manual de Estado Mayor siempre está vigente. Y en ese manual se fija que la unidad de comando es básica en enfrentar alguna situación de peligro para conseguir un objetivo claro y concreto. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes unidad de comando, tienes alcance de control. Entonces, nuevamente regresando a la expresión que yo he dado de que tenemos un Estado desorganizado combatiendo el crimen organizado, es básicamente porque no tenemos una unidad de dirección que pueda sentar a organismos autónomos como el Ministerio Público y el Poder Judicial en una misma mesa para
en una situación colegiada como Estado, presentar los resultados al país, no solamente los que brinda la parte operacional a través del Ejecutivo, ¿no es cierto? La policía en una conferencia de prensa nos presenta 100 delincuentes detenidos, 20 bandas desarticuladas, 20 armas de fuego recuperadas, ¿no es cierto? Pero yo pregunto, ¿quién le informa a la población dónde terminan esas personas? Si no es cuando el propio comisario de una jurisdicción policial nos dice a toda la población que este delincuente que ha capturado es la tercera vez que lo capturan en el año, o que el año pasado fue capturado por extorsionador, por delincuente, avesado, ¿no es cierto? ¿Quién nos informa dónde se va todo el esfuerzo de la policía? Fíjate, una de las políticas más claras que hay, no solamente en el CEPLAN, sino en los planes de gobierno, es la transparencia en la rendición de cuentas. Organismo que no es transparente en rendir cuentas, se hace un organismo débil y un organismo poco confiable. Sin embargo, en el Perú estamos acostumbrados, en esta vorágine de criminalidad tan grande, a escuchar solamente resultados operacionales, o, para que nos entienda mejor la gente, resultados de los operativos que hace la policía. Pero nunca le pedimos cuentas al fiscal de la nación y menos al Poder Judicial. Entonces, esa falta de interoperabilidad entre los operadores de justicia, que son policía, Ministerio Público y Poder Judicial, hace que se produzca un fenómeno que es bastante conocido, que se llama la puerta giratoria, ¿no? En donde la policía captura, el fiscal intenta procesar, entre comillas, y por diferentes cosas que van desde el temor, la amenaza, la carga procesal excesiva, la falta contundente de pruebas de los informes policiales y, por último, de casos de corrupción, los pone en libertad, ¿no? Y si partimos de esa premisa, imagínate tú la presentación de este megaoperativo en Cieneguilla o en Punta Negra, con una serie de ciudadanos extranjeros detenidos, en donde se encuentran pues 10 armas de fuego, 15 armas de fuego y hay 50, 60 detenidos, ¿no? ¿Qué cosa es lo que le dice el fiscal a la policía? Ok, usted tiene 15, 20 armas de fuego, muy bien, tiene 60 detenidos. Usted sabe que el Código Procesal Penal exige la individualización de quien portaba el arma. Y como bien sabemos, en un operativo de flagrancia, lo primero que hace el delincuente es descargarse. ¿Qué cosa es descargarse? Quitarse o despojarse de las armas, ¿correcto? Entonces, cuando el fiscal o la fiscal le pide al policía que identifique a quién le pertenecía cada arma, es un tema que es imposible de hacer en ese momento. Y por ese tema, la fiscalía los pone en libertad al no determinarse quién tenía las armas de fuego. Entonces, ¿la policía qué dice? Oiga, fiscal, pero si están las armas, están las caserinas, están la munición, están hasta los planos de empresas de transportes, están los planos de agencias de bancos, una serie de situaciones. Pero como no hay la forma de individualizarlo en ese momento, Manolo, amigos televidentes, los delincuentes están en la calle el día lunes. Si el operativo se hizo el viernes, el lunes están en la calle. Eso se llama la puerta giratoria. Y desde mi punto de vista, es sumamente complejo disminuir la criminalidad cuando no hay una interoperabilidad de los operadores de justicia, cuando no hay una coordinación adecuada y cuando, por último, no hay un único comando que pueda sentarlos y decirles, oye, si la policía capturó 100, ¿cómo es posible que los 100 estén afuera? Entonces, este principio de unidad de comando nosotros lo estamos cristalizando en esta propuesta que estoy haciendo, que es la creación de una Secretaría de Seguridad, Defensa y Justicia
con la finalidad de ser el ente de interoperabilidad operacional de los operadores de justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que sea el responsable de dar cuentas al país de que el trabajo que hace la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial de verdad están rindiendo los frutos que todo el país espera. Y encima de eso, ver el tema de penales, que lamentablemente es una desgracia, ¿no? Con 146% de hacinamiento y con penales que desde el año 2003 a la fecha no han aumentado más que en 1, de 68 a 69, mientras que la población penal ha crecido exponencialmente. Entonces, toda esta problemática no se va a solucionar si es que no creamos un ente supervisor de este trabajo, por un lado. Por otro lado, el plan que ha presentado el presidente y aprobado por el CONASEC tiene estructuras importantes para consolidar esta creación de esta secretaría, porque es reconocido y aprobado por la Fiscalía y por el Poder Judicial. Y entonces, en uno de los párrafos, Manuel, si me permites, dice a la letra, aprobado por el Ministerio Público y el Poder Judicial, dice que hay un limitado desarrollo de la interoperabilidad entre entidades vinculadas a la seguridad ciudadana, lo que estamos hablando, ¿no? Otro dice, hay un incremento de la carga procesal e incumplimiento de plazos del proceso penal, lo que genera que jueces y fiscales den la liberación de sindicados en forma continua. Y lo otro es que hay una deslegitimización del sistema de justicia y una desconfianza acendrada en los operadores de justicia. Entonces, mira, Estados Unidos, cuando se produce el tema de las Torres Gemelas, cambia su estructura de seguridad y crea la Secretaría de Seguridad Nacional y une a todas las agencias de inteligencia, pasando de la jefatura de inteligencia a la Dirección General de Inteligencia. Y luego, cuando Donald Trump en este segundo gobierno le declara la guerra a la criminalidad organizada transnacional, al tráfico de drogas y de paso al comunismo, como estamos viendo, cambia el nombre de la Secretaría de Defensa por el de Secretaría de Guerra para ir al ataque, ¿cierto? Bien, con ese ejemplo estamos viendo que frente a situaciones que son realmente problemáticas como la que nos atañe en este momento, tenemos que cambiar la forma de actuar. No podemos seguir con los mismos paradigmas, con las mismas estrategias, con los mismos códigos procesal penal que hace 5 años, porque la criminalidad ha mutado. Y también no hay que perder de vista el aspecto geopolítico, que es tan importante y lo estudias tú siempre en tus programas, ¿no? Cuando hablo de geopolítica, me refiero a la presión que se ha hecho sobre Venezuela, ahora sobre Colombia con la última reunión con Petro, ¿no es cierto?, que es destinada directamente al combate contra el narcotráfico. ¿Por dónde va a salir la droga? Los carteles de México, ¿por dónde van a sacar su droga? Cuidado, que los ojos no solamente sean Guayaquil, que es un puerto que estaba prácticamente perdido y tomado por el narcotráfico en el Ecuador, sino también sea el Perú. Tenemos un puerto de Chancay que fácilmente, y con todo lo que está pasando alrededor, que sabemos, y donde incluso hay una sentencia que evita la supervisión del gobierno peruano al gobierno chino, ¿no es cierto?, en este tema, o a la empresa, ¿no?, Chancay. Cuidado que por ahí comience a salir la droga y se vaya convirtiendo este puerto en algo inmanejable. Cuidado también, geopolíticamente hablando, con el presidente Katz de Chile, que ha prometido expectorar a los extranjeros apenas tome el gobierno. ¿A dónde van a ir? ¿Por dónde van a salir? Entonces, necesitamos una estructura que cambie el modelo, que cambie la visión, ¿no?, la Weltanschauung, como se conoce, de lo que es realmente el combate contra la criminalidad, porque si no, vamos a seguir en el mismo plan, en la misma situación,
Y por más planeamientos que se den, por más estructuras que se piensen realizar a través de este planeamiento, como lo han presentado el día de hoy, si no hay dos cosas, unidad de comando, una, y un shock de inversiones, no estamos haciendo nada nuevo. Otra vez en el plan que han presentado el día de hoy, dice que las acciones se llevarán a cabo con el presupuesto de cada unidad o cada pliego presupuestal. Eso significa nada, de que no se va a hacer nada en lo que está contemplado ahí, porque el presupuesto ya está definido. Gastón, ¿cierto? perdóname que te... Básicamente ese es el análisis que quería hacer. Perfecto. Te interrumpo solamente para que Manolo haga un pequeño comentario, porque ya el tiempo nos ha ganado y tu exposición... Qué pena, de verdad, estoy viendo el reloj y nos quedan 4 minutos. Sí, así estamos. Mándalo, dale. ¿Tú quieres hacer algún comentario? Yo también? quisiera hacer una sola pregunta. Dale. Chiquita, dicen que un camello es un caballo diseñado por una comisión, ¿no? Esta comisión probablemente sea algo por el estilo. Pero mi pregunta crucial es esta. ¿Hay liderazgo en la presidencia de la República en este momento para conducir un plan eficiente de seguridad? El liderazgo se pierde cuando dejas de ser el espejo en el cual se refleja el subordinado. Cuando dejas de ser el líder que con tu ejemplo, con tu prestancia, con tu solvencia moral, puedes tú sentar a la mesa al Ministerio Público y al Poder Judicial, y no cuando eres perseguido, investigado o denunciado por ambos, porque pierdes algo que es muy importante en el tema policial y militar. Se llama la ascendencia, que es esa capacidad de justamente invocar y aplicar una política pública en entidades que son autónomas y sobre las cuales no tienes tú, digamos, jerarquía, pero sí con tu ascendencia puedes hacer como estadista, como presidente, que funcionen como lo hizo Bukele en El Salvador, ¿no es cierto?, que funcionen de acuerdo a las necesidades del país bajo el liderazgo conductual de quien preside la nación. Creo que esta situación se ha visto mermada, golpeada muy duramente por toda la información que hemos visto en Fuente Abierta y en los medios con respecto a la actitud y al comportamiento del presidente. Eso debilitaría, yo creo que en gran forma, y esa pérdida de ascendencia, tener el liderazgo para poder concretar un planeamiento que además, de acuerdo a lo que ha presentado el día de hoy, no es un planeamiento para ser ejecutado en este gobierno, tan solo tendrían tiempo para la primera fase, que según ellos duran algunos meses, que es el del ataque frontal, y es en el que se están concentrando a través de la Policía Nacional con una focalización territorial, colocando prevención, investigación y divisiones especializadas en la lucha contra la extorsión y el sicariato, que es el principal problema del país, ¿no? Uno puede esperar que los efectos de este plan anunciado no van a ser de tan alto impacto, y que nuevamente la Policía Nacional va a ser la protagonista tanto de las operaciones como cargar con los fracasos y ponerla siempre en la picota, dejando de lado otras responsabilidades. Eso es una de las consecuencias que van a aumentar el disenso en el país, pero tómenlo como una hipótesis. Yo suscribo in extenso tu presentación, tu exposición tan valiosa, y quiero decir que en la cabeza, que es por donde el pescado se pudre, según dicen los italianos hace muchos años, en la cabeza no hay función de mando, lo que se ve es función de negocios, y negocios ilícitos, y eso es sumamente grave. Estamos pues en un momento en el cual creo que Elmer, yo, tú, todos hacemos un llamado también a la interresponsabilidad de los ciudadanos de distintas instituciones para poder afrontar esto y no estar viendo como si fuera una película de cine negro lo que está ocurriendo en el aparato del Estado. O sea, no nos contentemos con mirar las cosas o criticarlas, tenemos que tener una participación.
Por eso seguiremos trabajando desde estos aspectos y desde estos temas en adelante. ¿Tú quieres decir algo más, Elmer? No, nada, pedirte, Gastón, que nos regales un minuto más con tu comentario final para cerrar el programa, porque ya no tenemos tiempo. Muy amable. Sí, bueno, solamente para agradecerles a ambos la oportunidad de poder dirigirme a la teleaudiencia y decirles que algo importantísimo para empezar a tener una luz al final del túnel es empoderar a la única institución que por función constitucional debe prevenir, investigar y combatir la delincuencia, que se llama Policía Nacional del Perú. Todos los demás experimentos de ideas trasnochadas, de guardias municipales, de serenos con funciones policiales, no entran en juego en este momento, y eso sería cuestión de otro programa para clarificarles realmente que en un gobierno, en un país unitario, solamente existe una Policía Nacional del Perú, que es la encargada de combatir la delincuencia y la criminalidad. Muchas gracias y un saludo cordial para ustedes. Muchas gracias, Gastón. Y termina Zoom Político por este día. Feliz Día de la Amistad para los que lo celebren. Y nada, nos vemos el próximo viernes a las 8 de la noche por RCR. Esto fue Zoom Político con Manuel Bernales Alvarado y Elmer Barrio de Mendoza. Zoom Político.